pero sí aclara o digamos que eh, el entendimiento de la máquina. En introducción, podemos decir que el problema de transmitir una señal de un punto a otro, utilizando un sistema de comunicaciones, implica poder caracterizar diferentes tipos de señales en diferentes dominios y aprender a utilizar herramientas que permitan calcular el efecto de sistemas lineales. La señal, para esto, definir, parece que hay algún problemita, ya se arregló, ¿verdad? Ya. Bueno, sí, decía que sistemas lineales y no lineales sobre señales que los alimentan. Para esto se hace necesario definir criterios específicos de comportamiento como potencia, ancho de banda, relación entre potencias, etc. El curso de señales y sistemas continuos ofrece las herramientas para lograr estos propósitos con señales continuas. Esto incluye no solo la asimilación de conceptos teóricos, sino el manejo de simuladores en sistemas de comunicación. Vamos a ver si nos da tiempo de manejar en MATLAB algo de estos simuladores que puedan mostrarnos un sistema, ¿no? Para ver el proceso de la entrada hasta la salida. Pero también quiero comentarles de que siempre nos vamos a enfocar en lo que corresponde a telecomunicaciones. Las señales son funciones de una o más variables. Generalmente la variable es el tiempo y la señal representa una cantidad física que debería poner. Por ejemplo, voltaje, corriente y así por delante. Todo lo que significa señales eléctricas en el caso de comunicación. Sin embargo, hay otros ejemplos, como la luminancia de una imagen, que es función de dos variables espaciales, horizontal y vertical. Las señales se pueden clasificar de acuerdo a determinadas características, como se resume en la siguiente tabla. De acuerdo a la certidumbre, son aleatorias y determinísticas. De acuerdo a la naturaleza de la amplitud y las características del tiempo, son continuas, discretas, cuantificadas, digitales. De acuerdo a su periodicidad o no, son periódicas o aperiódicas. De acuerdo a la potencia de energía y potencia, según la simetría par y impares, y reales o complejas. En nuestro caso, nosotros nos vamos a dedicar principalmente a las señales continuas y discretas por una parte, son las de acuerdo a la naturaleza de la amplitud y la gradiente del tiempo, y también de acuerdo a la energía y la potencia. Son las dos, vamos a, si bien podemos aplicar o referirnos a algunas de las otras, pero básicamente vamos a aplicar a señales continuas, discretas, energía y potencia. ¿Listo? De acuerdo a la naturaleza de la amplitud A y a las características de la variable independiente, que generalmente es el tiempo T, en señales continuas o analógicas, T, el tiempo y la amplitud son variables continuas. En las señales discretas o de tiempo discreto, el tiempo es discreto y la amplitud continua. En señales cuantificadas, el tiempo es continuo y la amplitud discreta. En señales digitales, el tiempo y la amplitud son variables discretas. Siempre se puede, con algunas restricciones, convertir una señal analógica en una señal digital mediante el proceso de muestreo, cuantificación y digitalización de las muestras. Aquí en esta figura muestra una señal analógica discreta en el tiempo y la señal digital abajo, ya convertida a unos y ceros, o ceros y unos como se lo interpreta. Una señal digital que puede tomar solo dos valores será más fácil de procesar, presentará mayor fortaleza frente al ruido
y al tener más cambio por unidad de tiempo, ocupará mayor ancho de banda que una señal analógica. Por ejemplo, tenemos el ejemplo 1, x de n es igual a delta de n, y será igual a 1 para n igual a 0 y 0 para el resto. Esta señal discreta se conoce con el nombre de impulso discreto y está representado por esta, y su gráfica sería esta acá. Y nos dice que para n en el eje horizontal igual a 0, el valor de la señal delta n va a ser igual a 1 y el resto será igual a 0. Es una función de impulso discreto. En el ejemplo 2, n de x sería igual a que multiplica a e elevado a n por tau por u de n. Esta señala una exponencial unilateral discreta creciente, donde este tau es el tiempo de relajación de los elementos. Entonces, en esta figura, una función exponencial creciente unilateral discreta sería de esta forma. En el tercer caso, x de t es igual a que multiplica a e elevado a t por tau por u de t. Esta es una exponencial unilateral continua decreciente. Ahora vemos las propiedades de las señales continuas. Dentro de las principales propiedades tenemos la periodicidad. Todas las señales continuas son periódicas. Aquí tenemos una señal senoidal. Tenemos un periodo que tiene 6. Y así por delante. La tasa de oscilación, mientras la frecuencia sea mayor, el número de ciclos por segundo será mayor. Aquí tenemos una frecuencia F. En 3F, fíjense cómo tiene 1, si consideramos si consideramos solamente las crestas de la señal, donde entra una cresta, entran casi 2 crestas en 3F. Cuando es 5F, entran 3 crestas. Y cuando es 7F, entran 4 prácticamente. Entonces, a mayor número de ciclos por segundo, mientras la frecuencia sea mayor, el número de ciclos por segundo será mayor. Distribución de frecuencias, señales con frecuencia distinta en su forma. Tenemos aquí las señales para 500 Hz, para 1 kHz y para 2 kHz. Las señales más comunes en ingeniería, que son utilizadas para diferentes análisis y laboratorios, tenemos que es el escalón unitario, donde es una función u de t, que va a ser igual a 0 para t menor que 0 y 1 para t mayor que 0. Y este es su gráfico, ¿no? Menor que 1, mejor dicho, menor que 0, 0, y mayor que 0, 1. La función u de t. En rampa unitaria, r de t, 0 para t menor que 0 y t para t mayor que 0. Para t menor que 0 es 0 y para t mayor que 0 es t. Va subiendo la rampa unitaria. Onda periódica triangular. Estas ondas periódicas triangulares normalmente se utiliza una transformada para representarla gráficamente. La función de signo también. Y el impulso unitario. El delta t va a ser 0 para t diferente de 0 y infinito para t igual a 0. Entonces va a subir hasta infinito. Diente de sierra periódica, también esta se usa alguna transformada de Fourier o de Pinton para poder determinar su gráfico. La función sinusoidal de xt se va a ser pi t sobre si funciones el valor absoluto de t es menor que medio y 0 para el resto. Entonces con ancho 1, aquí tenemos el pulso rectangular. Tiene ancho 1. Sistemas en tiempo continuo. Un sistema en tiempo continuo es un sistema en el cual las señales
entrada y salida son de tiempo continuo, donde X se va a transformar, X de T se transforma en Y de T. Ejemplo 1, considera la red RC, tenemos un circuito RC en esta figura, tenemos su tensión de entrada, el elemento resistivo, el elemento capacitivo y la tensión de salida de su índice S. Si tomamos el voltaje B de entrada de T como la señal de entrada y el voltaje B, su índice S de T como la señal de salida, entonces aplicando la ley de Ohm, la corriente que pasa por el resistor R va a ser igual a la tensión de entrada menos la tensión de salida sobre el resistor. Esta corriente está relacionada con el voltaje del capacitor, B su índice S de T por I de T va a ser igual al capacitor, que sería, haciendo una diferenciación, una derivada primera con relación al tiempo del valor de la tensión de salida B su índice S de T. Y de estas dos últimas relaciones obtenemos la ecuación diferencial que conecta la entrada con la salida. Tenemos que esta es la salida derivada de la tensión de salida de T con relación al tiempo, más 1 sobre RC por la tensión de salida con relación al tiempo, va a ser igual a 1 sobre RC de la tensión de entrada de B su índice de T. En general, los sistemas en tiempo continuo en una sola variable están descritos por ecuaciones diferenciales ordinarias. En el ejemplo anterior, la ecuación diferencial ordinaria es una con coeficiente constante, lineal y de primer orden, de la forma de derivada primera con relación al tiempo de Y de T más una constante que multiplica a Y de T va a ser igual a una constante de B que multiplica a X de T, en donde el lado derecho es la entrada y el lado izquierdo es la salida. Y las A y B son constantes. Propiedades de los sistemas en tiempo continuo. Se dice que un sistema es instantáneo o sin memoria si su salida en cualquier instante depende solamente de su excitación en ese instante, no de ningún valor pasado o futuro de la excitación. Si esto no es así, se dice que el sistema tiene memoria. Un ejemplo de un sistema sin memoria es un resistor, con la entrada X de T tomada como la corriente y el voltaje tomado como la salida Y de T. La relación entrada-salida, de acuerdo a la ley de Ohm, para el resistor es Y de T va a ser igual a R que multiplica a X de T. Un sistema que no es instantáneo se dice dinámico y que tiene memoria. Así, de esta manera, la respuesta a un sistema dinámico depende no solo de la excitación presente, sino también de los valores de la entrada pasada. Un ejemplo de un sistema con memoria es un capacitor C, con la corriente como la entrada X de T y el voltaje como salida Y de T. Entonces, Y de T va a ser igual a 1 sobre el capacitor, sobre la capacidad del capacitor, de la integral de 0 a T de X de tau de tau. Este tau siempre es el tiempo de relajación o de restauración del circuito. Sistemas causales. El término causalidad connota la existencia de una relación causa-efecto. Se dice que un sistema es causal si su salida en cualquier instante arbitrario depende solamente de los valores de la entrada en ese instante y en el pasado. Es decir, la salida de un sistema causal en el tiempo presente depende solo de los valores presentes y pasados de la entrada. A estos sistemas también se les refiere como no anticipativos, ya que el sistema no anticipa ni depende de valores futuros de la entrada. Como consecuencia, si dos entradas a un sistema causal son idénticas hasta algún punto en el tiempo, T su índice 0 o N su índice 0, entonces la salida correspondiente a esta entrada también deben ser idénticas. Todos los sistemas físicos son causales, ya que no pueden ver el futuro y anticipar una excitación. El circuito, en el circuito RC de la figura que vimos anteriormente,
donde tiene tensión de entrada y tensión de salida, y el circuito R y C, uno de los elementos R y C, es un sistema causal, puesto que, por ejemplo, el voltaje en el capacitor responde solamente a los valores presentes y pasados del voltaje de la fuente. En este caso aquí, el tiempo inicial y la cantidad de muestras iniciales, los intervalos iniciales, el intervalo inicial. Sistemas estables. Básicamente, un sistema estable es aquel en el cual pequeñas excitaciones producen respuestas que no divergen, o sea, no aumentan sin límite. Considere, por ejemplo, el péndulo de esta figura A. Aquí tenemos vamos a decir, una cinta, una pita que no se deforma, y abajo tenemos un elemento con peso para formar el péndulo, en el cual la excitación de la fuerza aplicada, tenemos una fuerza aquí que está saliendo hacia el tipo en fuga, fuerza aplicada X de T, y la respuesta es la desviación angular Y de T con respecto a la normal, esta desviación angular. En este caso, la gravedad aplica una fuerza que tiende a regresar el péndulo a la posición vertical. O sea, la gravedad estira hacia abajo, la fuerza aplicada es X de T, o sea, y la gravedad tiene una fuerza que quiere volverla a la posición de equilibrio. Y las pérdidas por fricción tienden a frenar el movimiento oscilatorio. Es obvio que si la fuerza aplicada es pequeña, la desviación resultante también lo será. Esta desviación, además, al dejar de aplicar esa fuerza, el péndulo regresará a su posición de equilibrio. Si quitamos X de T, no habrá desviación y el péndulo volverá a su posición de equilibrio. En contraste, el péndulo invertido de la figura B, la gravedad ejerce una fuerza que tiende a aumentar cualquier desviación. O sea, si tenemos una desviación Y de T, la gravedad va a aumentar, va a hacer que se deforme más. Por ello, esta fuerza aumenta cualquier desviación y la separa de la posición de equilibrio. Por ello, la aplicación de cualquier fuerza, por muy pequeña que sea, conduce a un aumento de la desviación y hace que el péndulo caiga y no regrese a la posición original. Los ejemplos mencionados dan una idea intuitiva del concepto de estabilidad. Expresado más formalmente, un sistema es estable si para una entrada acotada la salida correspondiente también está acotada. Es decir, si la entrada está definida por módulo de X menor o igual a K sub índice 1, entonces la salida está definida por módulo de Y menor o igual a K sub índice 2, donde K sub índice 1 y K sub índice 2 son constantes reales finitas. Ahora vemos sistemas lineales. Un sistema lineal en tiempo continuo es aquel que posee la importante propiedad de la superposición. Para esta clase de sistemas, si una entrada consiste en la suma ponderada de varias señales, entonces la salida es la superposición, es decir, la suma ponderada de las respuestas del sistema a cada una de estas señales. En forma más precisa, en tiempo continuo, si Y sub índice 1 de t es la respuesta a la entrada X sub índice 1 de t, y Y sub índice 2 de t es la respuesta a X sub índice 2 de t, entonces el sistema es lineal si 1, la respuesta a X sub índice 1 de t más X sub índice 2 de t es igual a Y sub índice 1 de t más Y sub índice 2 de t. Esta es la propiedad de aditividad. La respuesta de alfa multiplicado a X sub 1 de t es alfa Y sub índice 1 de t, donde alfa es cualquier constante. Es la propiedad de homogeneidad o de escalamiento. Vamos a ver este otro ejemplo. Un sistema tiene la relación de entrada-salida Y es igual a X al cuadrado. Demuestre que el sistema es no lineal. Para la solución podemos decir que
Si x subíndice 1 se transforma en y subíndice 1 y este es igual a x subíndice 1 al cuadrado y x subíndice 2 se transforma en y subíndice 2 y es igual a x subíndice 2 al cuadrado y por lo tanto x1 más x2 se transformará en x1 más x2 al cuadrado, ambos. Entonces, si resolvemos esta ecuación, vamos a tener que la respuesta es x subíndice 1 al cuadrado más 2x subíndice 1 por x subíndice 2 más x subíndice 2 al cuadrado. Y esto es diferente a x subíndice 1 al cuadrado más x subíndice 2 al cuadrado. En este caso, el sistema es no lineal. Ejemplo 3. Si consideramos un sistema cuya relación de entrada-salida está dada por y su índice t, que es la salida, va a ser igual a t que multiplica a x de t, mejor dicho, y de t es igual a t que multiplica a x de t, entonces x sub índice 1 de t se transforma en y sub índice 1 de t, que es igual a t que multiplica a x sub índice 1 de t. Y x sub índice 2 de t se transforma en y sub índice 2 de t y es igual a t que multiplica a x sub índice 2 de t. Y así, en el caso de x sub índice 3 de t, va a ser igual a que multiplica a x sub índice 1 de t más b sub x sub índice 2 de t, donde a y b son constantes arbitrarias. Entonces la entrada x sub índice 3 de t se obtiene. T sub índice 3 va a ser igual a que multiplica a t que multiplica a x sub índice 1 de t más b que multiplica a t que multiplica a x sub índice 2 de t. Si despejamos aquí, si reemplazamos estos valores, y t x sub índice 1 de t, este de acá, reemplazamos por y sub índice 1 de t y t que multiplica a x sub índice 2 de t, reemplazamos este valor y sub índice 2 de t, entonces quiere decir que el sistema es lineal. Interconexión de sistemas. Conformado como interconexiones de varios subsistemas. Un ejemplo es un sistema de audio, el cual involucra la interconexión de un radioreceptor con un reproductor de disco compacto, o un grabador con un amplificador y una o más bocinas o parlantes. Considerando tales sistemas como una interconexión de sus componentes, podemos usar nuestro conocimiento de los componentes y de su interconexión para analizar la operación y conducta del sistema completo. Adicionalmente, al describir un sistema en función de una interconexión de su sistema más sensible, podemos de hecho definir formas útiles para sintetizar sistemas complejos a partir de bloques de construcción básicos más simples, aun cuando se puede construir una gran variedad de interconexiones de sistemas. Hay varias formas básicas que se encuentran con mucha frecuencia. A continuación tenemos algunos tipos. En la figura A es una interconexión en serie o en cascada, donde tenemos una entrada que llega al sistema 1, pasa a un sistema 2 para luego la salida. Entonces, interconexión en serie o en cascada. En la figura B, interconexión en paralelo. Tenemos una entrada que se bifurca en sistema 1 y sistema 2 para en una sumatoria obtener la salida, la suma de la respuesta de ambos de los sistemas 1 y 2 nos dan la salida del sistema completo. Y la combinación de cascada y en paralelo. Entonces aquí tenemos un sistema en cascada y esto con el sistema 3 se vuelve un sistema en paralelo, entrada, sistema en serie, 3 nos da la salida del cascada, va a sumar con el sistema 3 y vamos a obtener en serie con el sistema 4 para tener la salida final. Entonces aquí tenemos en serie, en paralelo y
en serie completo. Con eso, y también finalmente los sistemas realimentados, solamente a título de información en este caso. Después vamos a ver cómo son los sistemas realimentados definitivamente. Entonces, ¿qué es un sistema realimentado? Es un sistema que al no obtener un resultado esperado, vuelve a entrar a un sistema para sumarlo con la entrada original hasta que se obtiene un valor requerido para obtener la salida. Los sistemas realimentados surgen en una gran variedad de aplicaciones. Por ejemplo, sistemas de control de la velocidad de crucero de un automóvil, mide la velocidad del vehículo y ajusta el flujo de combustible para mantener la velocidad en un nivel deseado. O sea, hay la retroalimentación. En este caso, esta figura es de lazo primario o de un lazo. Y con eso terminamos la unidad correspondiente a lo que es sistemas, señales y sistemas continuos, ¿no? Es como les dije, un poco tediosa, un poco muy teórica, pero tiene conceptos importantes que nos van a servir para la unidad 2, que ya vamos a ver, los sistemas lineales e invariantes en el tiempo continuo. Estamos viendo todo lo que es tiempo continuo primero. Después posteriormente vamos a ver la parte de señales y sistemas en tiempos discretos. ¿Alguna pregunta? Comuníquenles, hasta la fecha he visto que hay 55 inscritos. Tienen que hacerles recuerdo a los compañeros que participen, porque esto es muy rápido. Mañana les entrego la lista de ejercicios, a más tardar, bueno, esta semana, fin de semana. Si no la puedo tener lista antes de la clase, en la tarde o en el día, pero sí la voy a subir a ir analizando los ejercicios. Ingeniero, buenos días. Sí, todos los PDF de las presentaciones los subo a la plataforma. Sí, un día. Sí, David. El ¿Tienes otra PDF pregunta? que ha, el PDF que ha leído, por favor, lo sube al virtual, ¿sí? Después de cada clase subo un PDF. Ah, ya, Solamente que la ya, gracias, ingeniero. materia todavía no estaba estructurada en la plataforma. O sea, recién ahora me la han pasado y ahora ya yo puedo cargar el material. Y que como hablamos ayer, todo muy cortito los tiempos, ¿no? Entonces hay muchas materias y no les alcanza el tiempo a la gente que usa, que mejor dicho, habilita las materias en la plataforma. Tienen que hacerla una por una. Y ya después se le entregan en blanco al docente y el docente tiene que cargar todo su material. Entonces ya las tengo y hoy voy a comenzar a subir el material que ya he dictado, la presentación más esta unidad 1. ¿Listo? Listo, ingeniero. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Los espero mañana a las 11 de la mañana y entramos a la unidad 2. Muchas gracias por su presencia y participación. Hasta mañana.